Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, que ya sabes que es un espacio que se emite los viernes por la noche en Big One Media. Yo soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y en este programa te vamos a hablar de algo que, desde luego, ha removido un poco la opinión pública española, por lo menos los cimientos del sector político y empresarial durante los últimos días, porque hay guerra dentro de uno de los principales aliados del gobierno. Dentro de la prensa que a lo mejor tú llamas progre, y que es progre, se están matando, se están lanzando cuchilladas, se están cortando la cabeza. Me refiero al Grupo Prisa. El Grupo Prisa, por cierto, que a lo mejor no te habías enterado, pero es un aliado del gobierno. Hola, muy buenos días. Si hoy notan que el transporte está más caro o el mes que viene ven que sus pensiones vuelven a bajar o tardan más en llegar las ayudas a los damnificados de la Dana o que los desahucios continúan destrozando la vida de cientos de personas, piensen que ayer hubo un grupo de políticos que pensaron que era mejor seguir con sus cuitas partidistas y olvidarse del por qué ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados. Junts, el Partido Popular y Vox, las tres derechas, prefirieron continuar con su estrategia de desgastar al gobierno sin pensar, la verdad es que creo que nunca lo hacen, en los ciudadanos que un día les votaron. Desde luego, resulta muy fácil hacer periodismo cuando uno trabaja para un medio que rema a favor del gobierno. Entre otras cosas porque no se hace periodismo así. Simplemente lo que uno ejecuta es una actividad de relaciones públicas o por lo menos de propaganda, sobre todo de lo segundo. Desde la tribuna de Ángels Barceló, desde tantas tribunas como las del diario El País y columnas y noticias, se ha defendido al gobierno durante los últimos años a capa y espada. Y entre otras cosas es porque dentro del grupo Prisa, su dueño y su principal accionista dejó el control de la cuestión editorial sobre los Migueles. El primero, Miguel Barroso, tristemente fallecido el año pasado, de forma repentina, fue el primero que tomó el control de este área del grupo y posteriormente lo heredó José Miguel Contreras, del que te hablaremos largo y tendido durante el programa porque creo que resulta bastante interesante. El caso es que el presidente del grupo, que no es ningún empresario afín al PSOE, sino que simplemente es lo más parecido que tenemos en España a un lobo de Wall Street, ha dicho basta. Les ha cortado el flujo de dinero que les iba a dar para una televisión que quería montar, que no iba a ser en absoluto rentable, y eso ha generado una guerra de proporciones bíblicas en el grupo que te vamos a explicar. En un grupo, por cierto, que ha dado voz durante los últimos años a lo más granado del movimiento Woke Patriot, como nuestra querida amiga Inés Hernández. Muy cargada, llevo el ordenador en la espalda, se me está subiendo la falda, creo que me miren las piernas no es por bonita, sino porque se me está viendo efectivamente el coño. Son gente cutre, sin ningún tipo de elegancia, no lo sé, iba a decir de sentido del ridículo, Inés Hernández, entre otras, pero son gente que ha trabajado en el grupo Prisa, ya no solamente para generar movimientos políticos sobre la opinión pública, sino también para ejecutar una especie de cambio cultural que yo creo, sinceramente, y esto es mi opinión, ha vulgarizado España. El grupo Prisa siempre ha seguido durante los últimos años, sobre todo cuando ha estado el gobierno, iba a decir años, pero son en realidad décadas, pero sobre todo cuando ha habido un gobierno del PSOE, se ha arrimado a la sombra que mejor cobijaba, que era la del dinero público, la que se reparte con publicidad institucional y con otro tipo de prebendas que siempre reciben los aliados mediáticos de cualquier gobierno. Esto ha pasado también, por supuesto, con gobiernos y pasa del Partido Popular y de cualquier color político que haya tomado el control de cualquier administración. Y es muy curioso porque desde el grupo Prisa se han cebado algunos de los que han sido considerados como los grandes sacerdotes del periodismo, que al igual que los intelectuales no dejan de ser una especie de marionetas del poder. Un ejemplo claro lo vimos en esta entrevista. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Nos conviene que haya tensión. Esto fue después de una entrevista que le realizó Iñaki Gabilondo a José Luis Rodríguez Zapatero en una campaña electoral. Y como conviene que haya tensión, pelillos a la mar, los medios de comunicación de un grupo puestos al servicio de un gobierno. Para esto no estamos realmente los periodistas, estamos para ser libres, para ser independientes, para huir de grupitos y pandillas y para contar lo que hay, porque nuestro deber es el lector, el espectador, el oyente. Y esto generalmente no pasa, se forman grupos, se forman cuadrillas de amiguetes y al final nadie realmente o casi nadie decide actuar como tendría que actuar cualquier periodista, que es como un lobo solitario. Esta profesión no es fácil, pero reitero, la libertad de ejercerla está o no está. Quien la hace
quien hace esta actividad y realmente lo que persigue es otra cosa que contar información al lector o al espectador, lo que realmente es está dedicándose a otra cosa y está contribuyendo poco a poco a degradar el país. También hay empresarios que dan el salto del periodismo al mundo de la empresa, hacen contactos y a partir de ahí se montan sus productoras. Y uno de ellos, por supuesto, quizá el que más, es José Miguel Contreras. Visto lo visto, todavía con más justificación, creo que hizo extraordinariamente bien en borrar absolutamente Claro. todo porque sabía lo que iba a ocurrir. Sabía lo que iba a ocurrir porque esto forma parte de un contexto general que es lo que al final conviene que todos tengamos en la cabeza. Las empresas de José Miguel Contreras han ingresado decenas de millones de euros de dinero público de diferentes televisiones, entre ellas Radio Televisión Española, y siempre ha existido la duda, que yo no tengo ninguna, pero que realmente siempre hay que, nunca merece la pena descartarla, de si este dinero lo ingresaba por su cercanía con los gobiernos, con los socialistas. Ahí le tienes en la cadena SER, en un momento en el que el fiscal general del Estado está asediado por las acciones que le vinculan a la filtración de los correos electrónicos que la Fiscalía se intercambió con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un momento en el que desaparecieron todos los mensajes de su teléfono porque borró el contenido, según ha acreditado la Guardia Civil, de repente aparece José Miguel Contreras, asesor de comunicación del gobierno y empresario a la vez, mediático, algo que debería ser incompatible, pero aquí en este país parece que no existe ningún problema al respecto. En un momento así, Contreras interviene en la cadena SER y avala el borrado del teléfono leyendo un argumentario. José Miguel, leyendo un argumentario, porque eso también se dijo en otras tribunas y lo dijeron además tertulianos y periodistas afines o cercanos al gobierno. En realidad, a lo mejor, simplemente con ese mensaje, con esa intervención, lo que estaba avalando es un borrado de pruebas. ¿Quién sabe? Todo lo demostrará la justicia. Pero desde luego eso no parece prudente ni parece desde luego un ejercicio independiente de periodismo. Tampoco los ha tenido Pepa, bueno, por supuesto, la directora del País, la que nos repartía al resto de los periodistas mensajes y lecciones y nos atacaban desde su propio periódico por hacer nuestro trabajo crítico con el gobierno. Estos son los que venían a limpiar la sociedad española del fango. Y no tan rápido, y es urgente que el periodismo de calidad se consolide en digital, porque la democracia como sistema político es un periodo breve de la historia de la humanidad, ¿verdad? Impagables reflexiones de Pepa Bueno, sin duda. Pepa Bueno a lo mejor no sabe que dirige un periódico que aportaciones a la democracia, digamos que muchas veces no ha hecho. Y rendición de culto a la verdad, a lo mejor hay veces que se le han pasado por alto. De hecho, todos tenemos fallos en nuestro trabajo. Todos los periodistas a veces metemos la pata. La hemeroteca muchas veces es nuestro peor enemigo. Lo que pasa es que hay quien hacemos nuestro trabajo silente y hay quien alardea de cosas que en realidad no es. El País, como puedes ver en esta imagen, publicó entre otras la foto de un señor venezolano que estaba en el hospital, intubado, y dijo que era Hugo Chávez, moribundo. Y no era él, por supuesto. Fue un fallo, por supuesto, todos tenemos fallos. Lo que pasa es que cuando uno los cometemos nos dicen que mentimos porque estamos al servicio de un partido y cuando ellos los cometen son realmente fallos que se tienen que tolerar y explicar. Esta gente, el diario El País, los que contrataba y contaba con José Miguel Contreras antes de que le despidieran esta semana y los que tenía a gente como Idafe Martín Pérez insultando a periodistas en sus propias páginas, a periodistas críticos, reitero, con el gobierno. Ahora, por cierto, Idafe es asesor del gobierno con un pastizal que seguramente sea más alto que tu sueldo. Esta gente es la que nos repartía lecciones. Esta gente es la que hace unos meses publicaba esta portada. La era de la desinformación. Y lo publicaban desde el mismo bando, desde la misma trinchera, desde la que lucha Pedro Sánchez, que es el gran mentiroso de este país. Esta gente ahora ha entrado en contradicción, porque de repente su presidente, que es un empresario francés de origen armenio, Josep Oghurlian, les ha dicho: todos fuera, todos a la puñetera calle. Y te vamos a explicar aquí en este programa, en esta edición 36ª de Lo que no te han contado, todos los detalles sobre esta guerra que se ha declarado en el grupo Prisa, que ha generado, parece ser que hay alguien que ha puesto en la sede del periódico El País, en Miguel Yuste,
una guillotina y ha empezado a decapitar a sus enemigos. Vamos allá. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. El negocio de los medios de comunicación, al final, tiene muchas más aristas de las que parece, pero todo realmente es muy sencillo de explicar si se mira a lo que más preocupa a los editores y a los gestores de medios, que es la pasta. Siempre acabamos hablando de política, terminamos comentando los entresijos de los medios editoriales, defiende a este al otro, pero en realidad lo que importa es el dinero, el frusfrus. A partir de ahí se explica mucho mejor las decisiones que toman los editores. Hay, digamos, alguien que es paradigmático en este sentido. Un ejemplo paradigmático es el Conde de Godó. La vanguardia española durante el franquismo, digamos que no tenía una actitud, una línea editorial muy crítica con el régimen. Todo lo contrario, se han dicho enormes mentiras de la burguesía catalana y sobre su espíritu combativo, falso, con el régimen de Franco. La realidad es que los burgueses estaban del lado del dictador porque les convenía para sus negocios, y la vanguardia española no era una excepción. Lo que sucede es que en Cataluña, después de la transición, se impuso el puyolismo, esa dictadura blanca, que realmente, o blanda, mejor dicho, por la cual poco a poco se fue imponiendo una especie de sistema nacionalista que era corrupto, absolutamente corrupto, y que, como se demuestra en el caso de los Puyol, por cierto, todavía por juzgar, en casos como el del 3% y en otros tantos casos de corrupción que afectaron a esa comunidad autónoma, y ahí, en ese momento en el que convenía nacionalismo, convenía remarcar la identidad catalana que poco a poco fueron creando, impulsando y modificando y manipulando los intelectuales, historiadores y demás gente a sueldo público, a sueldo de los impuestos que pagamos todos. Ahí fue cuando la vanguardia dio el giro. Y cuando en 2010 Artur Mas le dijo al conde: ojo, vamos a colaborar, porque ahí me conviene ahora mismo ser independentista y a ti te conviene que siga ingresando, inyectando dinero público en tu periódico, la vanguardia de repente empezó a hacer una cosa a la que no se había atrevido hasta entonces, que es a noviear, me encanta esa palabra mexicana, noviear, con el independentismo. Fue ahí cuando Enric Juliana redactó el editorial conjunto por el Estatuto de Cataluña, y cuando gente como Pepe Antich, que era el director, hoy en manos, al frente del Nacional.cat, que es el periódico y principal órgano de expresión de Junts en España, ahí era director de La Vanguardia, Pepe Antich. Y hubo un día en Los Toros, eso contó en su día, creo recordar que fue Melchor Miralles, en el que el conde de Godó se encontró con el emérito, con Juan Carlos I, antes de la abdicación. Y ahí le dijo: ¿qué diantres estás haciendo con La Vanguardia, que estás defendiendo unos tipos que son independentistas? Te acabamos de nombrar grande de España y estás atentando ya no solamente contra los intereses de esa institución, sino contra los del propio país. Haz el favor de cambiar. Y cambió de director. Ahí ya convenía ser más moderado, más taimado con el independentismo. Y ahora que Pedro Sánchez está en Moncloa y que Salvador Illa, intenta montar un tinglao parecido al que tuvieron los independentistas en su día, pero con el control de Cataluña a partir del sector empresarial, reitero, el dinerito, que te señalen ahí con el dedo porque es donde está lo importante, ahí es cuando la vanguardia ha adoptado una posición absolutamente cercana al Partido Socialista de Cataluña. Eso ha sucedido en todos los grupos de medios de comunicación y eso evidentemente ha pasado en el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, si recuerdas, con Jesús de Polanco estaba alineado con Felipe González y con el PSOE. No solamente por intereses editoriales, sino porque repartía licencias como la de Canal Plus y porque el Ministerio de Educación, y Rubalcaba llegó a ser ministro de Educación, era muy importante a la hora, por ejemplo, de vender libros. ¿Y cuál es uno de los negocios de Prisa históricos? Santillana. Santillana, de hecho, es el que genera dinero para el resto de los negocios. Posteriormente, con Aznar, es verdad, tuvieron una línea más crítica porque estaban, entre otras cosas, en una pelea que les declaró Aznar por el sector audiovisual.
Y con Zapatero, Prisa es muy curioso porque se las tuvo con el PSOE de Zapatero desde una posición más felipista, como siempre, la que defendía siempre Juan Luis Cebrián, porque Zapatero quiso montar su propio grupo de medios de comunicación. Ahí fue donde apareció Público, donde se infló a Roures, Jaume Roures, otro tipo que ha sido realmente el factotum mediático de Podemos, el empresario mediático más cercano a Pablo Iglesias, pero que, por supuesto, como todas las personas que quieren hacer tambalearse los cimientos de España, también novió con los independentistas, con Esquerra Republicana en concreto. De hecho, Esquerra le intentó ayudar para hacerse con el control que no pudo del periódico de Cataluña. En esa época, Zapatero también impulsó a José Miguel Contreras, les dio la licencia de La Sexta. No era poca cosa. Y después, cuando Zapatero perdió el gobierno, ya se la habían vendido a Tres Media esa licencia. ¿Y qué hizo Prisa cuando gobernaba Rajoy y cuando el PSOE estaba en descomposición prácticamente? Qué pena que no se hubiera descompuesto, por cierto. Pues de repente Soraya Sáenz de Santa María lo aprovechó para acercarse y empezar a hacerse fotografías con Juan Luis Cebrián. Cuando gobernó Sánchez, el periódico volvió a cambiar de espíritu. Se cargaron a Antonio Caño, director del País, pusieron a Soledad Gallego Díaz, pusieron a Montserrat Domínguez al frente de la cadena SER, aunque tardó ese proceso, y empezaron otra vez con el raca-raca en favor del Partido Socialista. Reitero, no es la política, es la pasta. Es verdad que si el País ahora mismo tuviera una línea editorial de derechas, perdería todos sus lectores. Siempre hay niveles y siempre hay escalas de grises que el dinero puede modificar hacia un lado o hacia otro. Es el que decanta la balanza. Lo que pasa es que ha sucedido algo que es interesante en los últimos días. Y es que el presidente de Prisa, a gente como José Miguel Contreras, le ha cortado el grifo. Contreras. Mira, una de las grandes lecciones de esta era sección tecnológica. es que de verdad mentir, insultar, crear escenarios ha salido derrotado en estas elecciones. Podíais aprender que algún momento deberéis dejar de mentir y de descalificar a nadie que no está aquí presente con alusiones absolutamente fuera de lugar. Yo no sé con qué permiso nadie se permite alusiones como el presidente de gobierno salió corriendo. ¿Cómo que salió corriendo? Muy pocas personas han defendido tan a capa y espada al presidente del gobierno como José Miguel Contreras. Y muy pocas personas han tenido tanto peso, por no decir ninguna, sobre la línea editorial del diario El País como Contreras en esta última etapa. ¿Y qué ha sucedido? Que le han despedido. Es muy curioso porque le querían despedir el miércoles por la mañana y ese día no se presentó a trabajar, no fue al despacho. Y le estuvieron buscando para darle boleto, para despedirle, la carta de despido, para que hiciera las cajas y se fuera de allí. Al final se lo entregaron por la tarde. Y le han despedido porque participó en una conspiración para cargarse al presidente de Prisa. Y ojo, todavía no lo consigan porque tienen aliados muy importantes. Entre otros el presidente de Balearia, del grupo de barcos Balearia, naviero Balearia, que se llama Adolfo Autor, un empresario sevillano procedente del sector de las ambulancias, que se llama Diego Prieto, y un grupo de empresarios que encabeza, no te lo vas a creer, el productor del documental sobre Pedro Sánchez, que se llama Andrés Varela. El armenio de Prisa, que no es armenio, por cierto, ha dicho: el dueño soy yo soy el que pone la pasta y tú no vas a aspirar a ser presidente de este grupo o a gobernar sobre este grupo si no has puesto ni un duro aquí, o si tenéis participaciones que no suman lo que yo tengo. Les ha echado, se ha montado la mundial, que es que les ha despedido. Y ha habido una guerra. A lo mejor cuando ves señores encorbatados piensas que tienen ciertos códigos de ética, incluso de lealtad. Se han puesto a parir filtraciones en medios, insultos, voces, y eso ha sucedido dentro de la prensa progre, dentro de Prisa. Y es que, claro, al final hay quien durante los últimos años se ha empeñado en definir al presidente de una forma completamente exacerbada, de una forma, diría, que cualquier autor romántico hubiera utilizado para definir a su amante. Esto es muy significativo. Esto seguro que le gustaba a Pedro Sánchez. Mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía. Mr. H. Esta cuenta de Twitter, reproducida 1000 veces por los medios de comunicación tipo el Huffington, el Plural, todos estos que se dedican a retuitear la basura y a difundir la basura que estas cuentas afines
difunden en las redes sociales. Mr. Hanson, como publicó Ketty Garat en The Objective, es una cuenta de un tipo que trabaja en el Congreso, para el PSOE, y se dedica a tener una actitud, digamos, húmeda a la merluza, a realizar determinados juegos o encajes bucales con el presidente del gobierno, y a todos nos extrañaba. Pero realmente lo hacía porque estaba a sueldo del partido o del grupo parlamentario. A esto realmente es lo que ha aspirado el gobierno. A ti te puede parecer a lo mejor que estamos exagerando, pero la prioridad del gobierno durante esta legislatura, de hecho, ha tenido dos prioridades. Primero, gobernar el legislativo, el Congreso de los Diputados, en minoría, y eso le ha llevado a hacer concesiones absolutamente escandalosas. La última, la mutualización de la deuda que habían contraído los catalanes durante la parte del proceso soberanista en la que tuvieron que pagar más voluntades a sus amiguetes, la amnistía. Es que eso ha sido una de las prioridades del gobierno, contentar a sus socios para que la apoyaran en el Parlamento. Han llegado a contratar un tipo de El Salvador para hacer de mediador entre Puigdemont y el gobierno, un tipo de fuera. Un tipo que esta semana decía que había que cancelar la cuestión de confianza que había pedido Junts en la mesa del Congreso, porque no convenía en una negociación que tienen entre dos partes en conflicto, prácticamente como si fuéramos un conflicto entre dos estados. Qué humillación para todos los españoles. ¿Y qué va a pasar si este tipo un día decide que los presupuestos generales del Estado no tienen que salir adelante porque no le conviene a Puigdemont? Un tipo de El Salvador, reitero, que no tiene nada que ver con España, que es un contratado, y lo ha aceptado el gobierno como mediador, y todo forma parte de sus intentos de gobernar el Congreso de los Diputados. Esa ha sido una de las patas que, digamos, ha escrito el guión de esta legislatura. La otra ha sido la mediática. La mediática ha sido la fundamental. Y dirás, esto sucede desde que saltaron los cargos de corrupción, de su mujer, del caso Koldo, de su hermano, en absoluto. Esto fue antes, durante la anterior campaña electoral, ya Pedro Sánchez dijo, y sus mandarines, que había que controlar los medios de comunicación, que había un desequilibrio, que el sector digital periodístico estaba en manos de la derecha y las televisiones igual, y que eso había que modificarlo. A partir de ahí han legislado, nos han atacado, nos han perseguido, han intentado quitar la publicidad de empresas privadas en nuestros medios, so pena de amenaza, de castigos en el Boletín Oficial del Estado, han actuado como auténticos marrulleros, como camorristas, y todo ha sido para tomar el control del sector de los medios de comunicación. Esta misma semana comíamos con una rueda de prensa del Consejo de Ministros en las que anunciaban la creación de un registro de medios de comunicación. A partir de ahora, las empresas mediáticas van a tener que revelar todos sus accionistas ante la CNMC, que controla al gobierno también. Es decir, va a haber un procedimiento a partir del cual el gobierno va a tener toda esa información y va a poder gestionarla a través de una institución independiente. Eso en principio diría que no tiene mucho peligro, pero lo van a utilizar como arma política. Porque efectivamente esa institución, por cierto, a la que obliga un reglamento europeo que se tenía que aplicar en España, debería servir precisamente para poner las cartas sobre la mesa de todas las empresas mediáticas de este país y hacer una cosa que está bien, que cada cual esté obligada a reconocer de qué empresas públicas y gobiernos ingresa dinero cada año y cada mes. Eso está bien, porque, por ejemplo, iba a permitir a los ciudadanos saber cuánto dinero ingresa del diario.es o Prisa. Pero ellos lo van a utilizar, como siempre, como un arma contra la derecha. Y así lo van a hacer. Y dentro de esta batalla contra los medios de comunicación lo que quieren es que se asusten y que los anunciantes que apoyan a los medios de comunicación se asusten a la hora de invertir en ellos. Y lo que va a hacer, va a abocar es a varios medios de derecha, o conservadores, o simplemente críticos, a pasar apuros económicos, a despedir a los periodistas que están descubriendo estos escándalos contra el gobierno, o a echar la trapa. A saber, nosotros seguiremos contándolo, realmente. Para contártelo a ti, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero que sepas que ha habido una persecución del gobierno durante la última legislatura para intentar que desaparezcamos, para intentar callarnos la boca. Y en Prisa lo que querían hacer es que el dueño, que es un inversor, es un lobo de Wall Street, pusiera la pasta para montar otro canal de televisión. La licencia se la van a dar el gobierno, una licencia que a lo mejor hay otras empresas que podían tener proyectos para la televisión mejores,
pero se la iban a dar a Prisa y ahora se la van a dar a sus promotores, que no tengo ninguna duda de que seguirán en su empeño. Estos promotores, por cierto, socios de Prisa, como ves en esta imagen, digamos que no han actuado gratis en esto. El otro día publicaba en El Independiente, que sabes que es donde me puedes leer todos los días, que Radio Televisión Española ha repartido decenas de millones de euros a los socios que apoyan la televisión de Prisa. Aquí en esta siguiente imagen tienes, por ejemplo, toda la pasta que ha facturado en los últimos años a RTVE, la coproductora, fundada por José Miguel Contreras y actualmente en manos del grupo Prisa, que estaba gestionada, por cierto, por otros que nos han perseguido, como Carlos Núñez o Enrique Hernández. Hay Carlos Núñez, como que no sabíamos que estabas detrás de algunas noticias que se publicaban en el Huffington Post, señalándonos incluso con nombre y apellidos. Has servido para la causa, seguro que te recompensarán. Pero que no somos idiotas, que sabíamos quién estaba detrás, que todos tenemos amigos allí. Y que mientras decías esas cosas, la coproductora ingresaba a los contratos. Lo podemos volver a ver, Iván. Iván, por cierto, Iván Valencia, a los mandos una semana más, por supuesto, siempre preciso y siempre al instante. Aquí, en esta imagen, se pueden ver todos los programas que la coproductora ha pillado de Televisión Española en los últimos años. Ninguno con buena audiencia, pero la audiencia da igual. Aquí lo que se trata es de desviar dinero para los amiguetes mediáticos. Aquí puedes ver, por ejemplo, mira, un contrato de 5,5 millones de euros para un programa que se llama Días de Tele, que estaba presentado por Julia Otero y que el productor era Contreras, que a la vez era el tertuliano estrella. Es que no se cortan. Estos fueron los que llevaron también de vuelta a Televisión Española, como puedes ver aquí, Las Cosas Claras, que has visto que son varios millones de euros en diferentes contratos, que era un programa objetivísimo de debate presentado por Jesús Cintora, alguien que, por supuesto, no tiene ninguna sombra de estar alineado con una opción política progresista, que va, en absoluto. Y luego ya, cuando vieron que lo suyo era escandaloso porque les iban a dar otro contrato de 4,5 millones de euros para un programa que todavía no se ha estrenado, contrataron uno de 1,7 millones que se llama En Primicia y que estaba destinado a entrevistas a los amiguetes mediáticos. Y claro, como no podía cantar que esto era una forma de premiar a un amigo, lo que hicieron fue meter alguna entrevista también con periodistas de derechas. Eran otro juego bucal. Otro más, para eso servía. Y esta pasta se la han llevado del bolsillo de todos los españoles. Y esto no es público, esto lo publiqué en Independiente, pero son contratos que he conseguido a través de mis fuentes internas en Televisión Española. Y les he retratado. Y mi vocación hoy es que sepas que todas estas cifras que ves en pantalla, proceden de tus impuestos. Pero no solamente ha sido la única empresa que se lo ha llevado, también se lo ha llevado The Pool. Aquí en esta imagen puedes ver otros 12,78 millones de euros en contratos que se ha llevado esta productora. No te he puesto tampoco que, por cierto, otro de los socios de Prisa es el productor del Grand Prix, que el programa está muy bien, muy bonito, pero que también se paga con dinero público y que también se lo han dado a uno que está alineado con estos. Aquí puedes ver estos programas. Tampoco ha triunfado en absoluto ninguno de ellos, pero se ha gastado RTV 12,78 millones de euros en ellos. En un país, la competencia no funciona bien cuando hay una serie de empresas a las que por razones políticas o por los apoyos que prestan a un gobierno o a los amiguetes de turno, de todo hay en las administraciones y de todo color son las administraciones que lo consienten. Cuando se les prioriza a estas empresas, se expulsa a los buenos competidores. Cuando no se permite la quiebra de gigantes quebrados con deuda de 750 millones de euros como Grupo Prisa, lo que está pasando es que se está perjudicando a los que están gestionando bien sus grupos. Cuando no se permite la ruina de los que se lo merecen, se están cargando los mercados. Y en el caso del sector de los medios de comunicación es escandaloso. Yo entiendo que el presidente de Prisa, que es un tiburón de los mercados, que ha invertido 400 millones en Prisa, sabe de lo que va a esto del mercado libre. Y entiendo que sabe que cuando se ha acercado al gobierno lo que estaba contribuyendo también es a fomentar ese sistema. Pero lo de los gobiernos no suele salir bien. No suele salir bien ni para él ni para nadie, porque esto es como lo de Vito Corleone. Vito Corleone te concede un favor en un momento en el que lo necesitas, pero lo que te va a reclamar después
no huele bien nunca. Generalmente cuando un gobierno reclama que le devuelvas un favor, o cuando te prestas a hacer un favor a un gobierno, va a ser en contra de tu reputación o de tus intereses. Y cuando el presidente de Prisa le reclamaron, oye, muy bien, muy bonito, aquí está el chorro para que bebas de publicidad institucional y para que saques adelante las cuentas del grupo. Pero ahora te voy a pedir un favor, móntame una tele en el grupo. Y se ha negado. Y vamos a ver ahora, porque estoy seguro que van a seguir conspirando contra él, como hicieron en su día con Payeta en Telefónica, como hicieron contra los consejeros de Indra, a los que se cargaron, o como hicieron con el propio Javier Monzón en Prisa cuando les dejó de servir que estuviera Santander al mando del grupo, el Banco Santander, Ana Patricia Botín, que también eso se las trae. El caso es que este presidente, ha habido algunas cosas divertidas esta semana, como por ejemplo lo que ves en esta imagen. Se fiaba tan poco de ellos el presidente de Prisa, que se fue a dar una entrevista a la competencia, a Expansión, para decir, se van a ir todos fuera del grupo y no les voy a dejar hacer el canal. A la competencia se tuvo que ir, como cuando iba a la Pasionaria a hablar a Radio Pirenaica porque no podía entrar en España. Alucinante. Se están matando. Se están matando gente que parece sanguinaria. Es una cosa tremenda. Pero bueno, no quería simplemente que tuvieras una voz en este programa, y como hay un amigo del programa, que es Fernando Cano, que sabes que es periodista en The Objective y que en el caso de los medios de comunicación se las sabe todas, he querido llamarle para que por lo menos compartamos un poco puntos de vista y para que tengas alguna opinión más de la que tirar para estar bien informado de este asunto. Vamos a ver. Fernando Cano, periodista, jefe de empresas de The Objective. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Lo he dicho bien el epígrafe, ¿verdad? Bueno, sí. No me gustan mucho los cargos, pero bueno, sí, la verdad es que estamos un poco para todo. Vamos a ver, se están matando en el grupo Prisa. Fernando, ¿cómo se lo Sí. explicamos a la gente? Más o menos lo que está pasando se lo he intentado explicar, pero ¿cuál es el origen de todo esto? Porque al parecer el Ougurlian, el que apodan el armenio, este hombre era aliado y amigo de Pedro Sánchez hasta hace no mucho. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que para explicar esto es muy fácil entender las alianzas y las filias y fobias del presidente de gobierno, que como hemos visto en repetidas ocasiones y en diferentes áreas de la economía, de la empresa, de la sociedad, de la política, me atrevería a decir que hasta con su familia, las lealtades duran hasta que los intereses se contraponen con la realidad. Con lo cual, si hacemos una explicación simple y luego ya entramos en más detalle, pues Borguglian efectivamente era una persona cercana al gobierno, más bien por interés, como en todo, y ese interés del lado del gobierno se perdió porque encontró otras personas que podían representar mejor sus intereses en el grupo Prisa y claro, se le defenestró y se le puso la cruz y se ordenó una operación para desbancarle de la presidencia del grupo que hemos contado en The Objective, y discúlpame que haga la cuña, desde hace ya varios meses. Es decir, esto no es nuevo, la única diferencia es que ahora se ha hecho público mediante comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y entrevistas cruzadas que se han publicado en diferentes medios, pero no es más que la confirmación de lo que veníamos sacando en este periódico y bueno, que tú también has publicado en tu periódico durante los últimos meses. Sí, a veces nos toman por locos, pero al final algunas veces vamos sobre la pista, la verdad. Pero claro, yo Bueno, entiendo que la persona que ve este programa se preguntará, ¿qué cosas más raras están pasando en El País y la cadena SER si estos siempre han sido aliados del gobierno? ¿Eso peligra? en estos momentos sí, porque la operación que hemos vivido esta semana en la relación a digamos, los movimientos que ha realizado Josep Burgulian están claramente apuntados a tomar el control editorial del grupo. Entonces, con el control editorial del grupo, pues, y apartando a una serie de figuras cercanas al gobierno dentro de esta estructura editorial del grupo Prisa, El País y la cadena SER, pues lo más lógico indica que a partir de la próxima semana, o quizá ya de este fin de semana, empiece a notarse cierta, digamos, movimientos editoriales que permitan dar cuenta de un, no giro brusco, pero sí una especie de cariños menos, digamos, menos afectuosos hacia el gobierno y sobre todo hacia el presidente de gobierno. ¿Podría cambiar el giro radicalmente del grupo Prisa? No, pero estos movimientos que hemos vivido en las últimas semanas, meses, en que el grupo y los medios del grupo han sido los principales defensores del gobierno en absolutamente todo, ya sea en sus causas judiciales o ya sea en sus políticas económicas, sociales y parlamentarias, pues eso yo creo que se ha acabado. Se va a empezar a notar mucho a partir de esta semana.
es muy curioso que, de verdad, o sea, yo ardón deseos de ver si a Ángels Barceló, por ejemplo, que fue la que defendió la amnistía en cuanto a que era necesaria para que gobernara Pedro Sánchez y en cuanto era bueno, decía, para todos los españoles, quiero ver yo que le trasladen la consigna contraria y que la cumpla. Eso lo quiero ver, ¿eh? Sí, no, por supuesto. A ver, nosotros dimos cuenta en el periódico de que hubo una reunión de Orgullia en el mismo día que destituyó a Carlos Núñez. Bueno, en que Carlos Núñez renunció voluntariamente, pero todos sabemos que esa renuncia voluntaria es como todas las renuncias voluntarias de las grandes empresas, que se le dice o te vas, o contamos que te vas, o te echamos y quedas peor parado. Con lo cual, ese mismo día, pues Orgullian se reúne con una serie de personas a las cuales le traslada este mensaje del que estamos hablando y entiendo yo que le ha dado un voto de confianza, es decir, pues esto es un libro abierto, una hoja en blanco que tenéis que empezar a escribir vosotros y os estaré vigilando. Es decir, como tú bien dices, si Ángels Barceló o Pepa Bueno no se pliegan a estas consignas, es probable que en las próximas semanas veamos destituciones. Pero se les ha dado, insisto, se les ha dado la confianza, porque hay muchos periódicos que publican que les van a echar. Ahora mismo los únicos destituidos son Contreras y Núñez, con lo cual hay también un tema de, digamos, estratégico. Tú no puedes echar a todo el mundo de entrada porque al final te vas a echar encima la redacción y vas a generar el efecto contrario. Con lo cual creo yo que ha sido astuto dar un voto de confianza para que a partir de ahora se produzca este giro, que repito, no será un giro brutal en 180 grados, pero sí que yo creo que se dosificarán ciertas perlitas y se darán ciertos avisos, porque esto es una guerra que es a largo plazo, es una guerra que tiene muchos hitos que se deberán ir cumpliendo los próximos meses. No pensemos que la próxima semana van a destituir a Orgullian o la próxima semana van a echar del consejo a Global Alconada o van a echar del consejo a los Polancos. Pensemos que es un lucha de largo aliento, es decir, el primer horizonte es la Junta de Accionistas de junio, pero quizás no sea el último. Y a partir de ahí, pues, esto puede ser una guerra de desgaste. Claro, esto simplemente lo digo porque, y lo quiero subrayar, aquí no hablamos nunca con cantamañanas. Aquí no somos el típico programa que llamamos a personas para que digan titulares altisonantes y que luego no saben de esto. Aquí estamos hablando con Fernando Cano, que lleva 15 años haciendo la cobertura de las noticias del Grupo Prisa y que ha visto la evolución durante estos años y que nos lo puede explicar al detalle, al dedillo y hasta es decir, desde el punto de vista técnico. Fernando, por eso, a lo mejor para la persona que no lo sabe y ahora que el gobierno quiere obligar a los medios de comunicación a registrarse y a reconocer sus accionistas, a lo mejor el grupo que más ha defendido eso, por cierto, eh, ha sido Prisa, entre otros. Pero a lo mejor el que nos escucha o el que nos ve quiere saber de quién es el grupo Prisa actualmente, porque a lo mejor no lo sabe. ¿Quiénes son los dueños de este periódico, de esta radio y de Santillana? Bueno, yo creo que para responder a tu pregunta y en aras de la introducción con cariño, yo siempre te digo que al final tú te refieres a mí con el cariño que nos tiene también una amistad de esos mismos prácticamente una década, con lo cual para nada son objetivas de tus palabras, pero bueno, descontando eso, sí que yo me retrotraería al tiempo y esto, el grupo Prisa es fundado por Jesús de Polanco, un empresario que se hizo millonario gracias a los libros de Santillana, que adjudicaba las licencias para que se repartieran en todos los colegios el franquismo. A partir de ahí, esa fortuna compra la cadena SER, luego funda El País de la mano de Juan Luis Cebrián, que también venía del régimen franquista, no nos engañemos. Luego se volvieron progresistas todos, pero todos venían de antes. Sí, sí, de hecho, Polanco se hizo millonario gracias a Franco y Juan Luis Cebrián llegó a ser director de informativo de Televisión Española, con lo cual aquí no es no nos estamos inventando nada. Pero Completamente, vamos. a partir de ahí llega Felipe González. Felipe González, entre comillas, se hace muy amigo de Cebrián y de Polanco. El grupo PISE se transforma en el defensor del PSOE, en el felipismo, y a partir de ahí pues empieza esa fortuna que habían venido haciendo, pues empiezan a consolidarla, se expanden en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Pues ellos quieren jugar a ser dioses y ahí intentan meterse en el negocio de la televisión. ¿Qué pasa? Pues en meterse en el negocio de la televisión entran en conflicto con la Telefónica, que en ese momento estaba controlada por Aznar. No vamos a hablar de Telefónica, pero yo siempre he intentado ser lo más objetivo posible. Y mucha gente se echa las manos a la cabeza, con razón, del control que actualmente tiene Pedro Sánchez de Telefónica. Pero recordemos que hace 2 décadas Telefónica estaba controlada por José María Aznar y por su delfín Juan Villalonga, con lo cual el control político de Telefónica no es nada nuevo. Volviendo a Prisa, se produce una lucha que no vamos a detallar, pero en la cual Aznar
apoya a Telefónica, que empieza a construir un imperio de medios, que entra en conflicto con Prisa. ¿Qué pasa? Que las guerras cuestan dinero, como todos sabemos. Las guerras mediáticas también, quizás mucho más. Entonces, en esa guerra, que finalmente, pues, Telefónica termina desmontando su grupo, pero a costa de que Prisa quede absolutamente endeudada porque debe comprar vía digital para fusionarlo con su Canal Plus, la empresa empieza a tener deudas copiosas, con lo cual periódicamente a partir de los años 2000, 2005 empieza a generarse una deuda gigantesca que hace que el grupo Prisa tenga que empezar a trocearse. Es decir, Polanco pierde el control del capital, luego Polanco muere, toma el testigo Juan Luis Cebrián, que probablemente es uno de los mejores periodistas, pero uno de los peores empresarios de España, con lo cual él fue también un gran responsable de que se produjera esta quiebra técnica del grupo. Y luego, pues, en esa crisis económica, pues entra Zapatero en el gobierno y Zapatero no apoya a Prisa, sino que apoya un nuevo grupo, que ahí aparece José Miguel Contreras con La Sexta. Entonces vuelven a entrar en conflicto. Es decir, el grupo Prisa entra en una segunda guerra en menos de 10 años y vuelve a empobrecerse. O sea, lo poco que había logrado recuperar lo vuelve a perder. Luego vende Digital Plus, luego vende el Canal 4, que es una licencia que se le dio, pero sigue quebrada. Entonces, en ese proceso, pues ellos empiezan a ver capital. ¿Y qué hace? Pues tras muchas ventas entró Slim, entró el príncipe árabe Al Thani y entró también Amber Capital. Amber Capital entra primero con un 5 o 10%, pero poco a poco empieza a comprar mucho. Como Prisa estaba pseudo quebrada, pues su cotización en bolsa era muy barata, lo cual implica que se entre con un precio muy bajo a altas capacidades de control. Entonces llega un punto en que el grupo queda controlado por Amber Capital, que es el señor Orgulian. Actualmente tiene un 30% del capital. Luego el 12% lo tiene Vivendi, que es otro grupo que trajo Orgulian para que le ayudara a controlar. Vivendi, perdona que te corte, Fernando, Vivendi es un grupo francés multinacional que de derechas. Negocios gigantescos de música en Estados Unidos también y que es de derechas. Pero de ultraderecha, no solo de derecha. Yo me atrevería a decir de ultraderecha. Los apoyos que ha hecho a la ultraderecha francesa, Vicente Bolloré, que es el octogenario presidente, fundador del grupo, porque ahora el grupo está en manos de sus hijos, no ha tenido ningún reparo en apoyar a la ultraderecha en Francia. Dicho esto, volviendo a lo anterior, pues actualmente ellos dos tienen el 42% de capital. Luego ya Polanco, que llegó a tener el 100% en su momento, ahora tiene sus hijos el 7%. Luego Santander tiene un 4,2%. Luego Carlos Slim tiene un 7%. Creo que, bueno, Global Alconava, que es el grupo que apoya al gobierno, que recordemos está presidido por Andrés Varela Entre Canales, fundador junto con José Miguel Contreras del grupo Globomedia. Eso, y productor de la serie de Pedro Sánchez. Exacto, a través de su otra productora. Y pues yo creo que ya con un muy residual se queda Altani con un 3%, creo que Alcántara tiene otro 3% y Carlos, el otro mexicano, creo que ya no tiene más. O tiene... Sí, Alcántara creo, fíjate, que está ya en el 1%, vi el otro día. Este señor, para quien no lo sepa, cuando Cebrián necesitaba pasta, porque si no, no tenía el grupo para realizar las operaciones del día a día, o sea, no tenía liquidez, no tenía caja. O sea, Entonces, de hecho, podría hacerse un libro, pero cada uno de los accionistas que acabamos de mencionar, en algún momento entró seducido por Cebrián para que salvara la compañía. eso es. Y en ese caso, este era uno de los empresarios de cabecera de Peña Nieto en México y era un empresario de transporte. Y de repente se mete en el negocio de medios de comunicación en España porque Peña Nieto dice, oye, tenemos que ayudar a nuestro amigo español que aquí también tiene medios de comunicación. Yo creo que Cebrián efectivamente era un gran periodista, un buen empresario, pero tenía un poder de convencimiento importante porque lograba que al menos 5 o 6, en un periodo de 10 años, 5 o 6 empresarios con mucho dinero inyectaran capital en el país, lo cual hizo que se fragmentara hasta el punto que vemos ahora. Pues, cuento corto, ¿qué pasa? Pues Cebrián lo echan en 2017 porque principalmente Orgulian, que ya se da cuenta que al tener el capital, lógicamente, quiero yo el control del grupo porque si no, no gano dinero. Y Cebrián, todo se ha dicho, es un pésimo empresario que sus decisiones económicas no hacían más que hundir a la compañía. Entonces se alía con el Santander. Nos hemos quitado quizás la parte en que los grandes empresas de España entraron en Prisa precisamente por una conversión de una deuda que tenían con la compañía. Es decir, Telefónica, Santander y Caixa prestaron dinero a Prisa. Prisa, lógicamente, no pudo devolver ese dinero, con lo cual se les obligó a convertir su deuda en capital, con lo cual... El rescate
del IBEX, del que tantas veces se ha hablado. Entonces, además de todo el mare magnum de accionistas que hemos nombrado antes, pues tendríamos en un momento en el capital a Telefónica, a Santander y a Caixa. Caixa se fue de los primeros, pero quedaron Santander y Telefónica. Entonces, Orguglian se pone de acuerdo con Santander, Telefónica se pone de perfil y logran echar a Cebrián. ¿Qué pasa? Pues que de alguna manera llegaron a un pacto para que durante un año se produjese un periodo de interinidad que fue durante todo el año 2018, en el cual Manuel Polanco, el hijo del fundador, como figura de consenso, sin absoluta influencia en la gestión de la compañía, pues gestionase ese interinato, hasta que Javier Monzón, un hombre dirigido por el Banco Santander, tomara la rienda de la compañía. Ese era el pacto inicial. De hecho, era el pacto inicial desde el año 2017, cuando se empezó a fraguar la salida de Cebrián. Pero por lo que fuese, pues no entró hasta un año después. Entra Monzón y Monzón entra prácticamente ya peleado con Orguglian, porque claro, Orguglian se da cuenta de que él ha motivado la rebelión, él sigue teniendo el 30% de la compañía, pero sigue sin mandar. Entonces, claro, su objetivo inicial pues seguía sin cumplirse. Y en eso, Fernando, vamos a decirlo claro, el Banco Santander quiso tomar el control del Grupo Prisa. Claro, y lo tuvo durante... Y lo tuvo. Gracias a Javier Monzón. Pero ¿qué pasa? Pues que entra Pedro Sánchez al gobierno. Hablamos de que esto pasó en 2018, pues Pedro Sánchez llega al gobierno en junio de 2018. Todo el mundo sabrá el problema que tuvo Pedro Sánchez con el Grupo Prisa, que el Grupo Prisa y los directivos del Grupo Prisa apoyaron directamente la rebelión de los varones del PSOE para apartar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del partido y del liderazgo del partido, porque Pedro Sánchez no quería apoyar a Mariano Rajoy en su investidura, con lo cual el Grupo Prisa fue fundamental en la herramienta mediática para apartar a Sánchez. Y como bien sabemos, Pedro Sánchez no olvida. Una de las cosas que tiene es que él no olvida, solo apunta todo en una libreta y luego ya pues va generando sus venganzas en el... No son inmediatas, pero sí que se sirven en plato frío. ¿Qué pasa? Pues llega Pedro Sánchez y una de sus principales obsesiones es tomar el control del Grupo Prisa y se acerca a Orguglian, como tú dices, se convierten en amigos, amigos por el interés, y en diciembre de 2020 desbaratan a Javier Monzón bajo la excusa de que un grupo de izquierda no podía estar controlado por un banco del IBEX que en teoría tiene intereses capitalistas y absolutamente de derecha. Ese fue el primer tiro por la espalda que pegaron a un empresario. Luego ya lo han hecho otras veces como en Indra o en Telefónica, pero el de Prisa... Sí, pero en este caso hicieron la justificación de que el control no lo tomaban ellos, sino que lo tomaba un grupo independiente, que no deja de ser un fondo intervencionista, un fondo oportunista y un fondo buitre. Recordemos que desde que entró Amber Capital se le ha designado como un fondo buitre y es realmente un fondo que, como todos los fondos de inversión, pues entra en una empresa para sacar rentabilidad. Es decir, yo compro a 5 y en 5 años pues esto vale 10. Vendo y gano otros 5. Y luego vuelvo a meter otra empresa. El problema es que el amigo Orguglian, y con esa mentalidad se ha quedado en Prisa pillado porque no ha podido salir. Porque desde que ha entrado la acción no ha hecho más que caer. De hecho, la acción ahora mismo debe estar en 28 céntimos. No, era 34 céntimos ayer. Claro. Vamos, que tampoco te equivocas mucho. Que no te tienes que, con un café lo pagas ahora mismo en cualquier lugar de Madrid con 6 acciones de Prisa. Porque... Claro. Entonces aquí llegamos a un momento en que el señor Orguglian, que dice que él puso 300 millones, esto da para otro capítulo, pero esos 300 millones te aseguro yo que desde luego no son de él, o no fueron de él, no salieron de su bolsillo, salieron de otros bolsillos. Claro, es que eso es todo lo que vale el grupo ahora, con lo cual su 30% ahora mismo el precio de mercado solo vale 100. Y a diferencia de otras empresas que tienen la justificación de que su valor en libros es mayor, Prisa no tiene nada. Prisa solo tiene marcas. Entonces esas marcas, habrá que ver si se valoran al precio de mercado, pero te aseguro que la gente con la que yo he hablado me dice que Prisa vale muchísimo menos en libros de lo que vale en bolsa. Por lo cual, el señor Orguglian, si pretende recuperar ahora mismo sus 300 millones, lo tiene muy complicado. Pero ya por concluir, la última, y entramos ya en lo que ha pasado esta semana. Pues el señor Orguglian llega a un punto en que es convencido por el gobierno, bueno, convencido, llega a un acuerdo con el gobierno para invertir en Indra, ahí a mediados de 2022, para que le apoyen el asalto a Indra, para quitarse a todos los accionistas rebeldes que se oponían al control de la SEPI en la compañía tecnológica. Orguglian entra encantado, pero evidentemente Orguglian quiere ganar dinero. Entonces él entra bajo el compromiso de que se iban a hacer una serie de decisiones empresariales que iban a generar que su inversión tuviese valor. ¿Qué pasa? Pues que una vez pasando los meses, pues se da cuenta de que el gobierno no cumple lo prometido, no hace la famosa decisión de Minsait para venderla y sacar la bolsa y sacar ese rendimiento que quería Orguglian, y pues Orguglian se encabrona, empieza
deteriorarse su relación con Moncloa hasta el punto de que ahora mismo no le coge ni el teléfono. Pero en ese intertanto, Telefónica vende su capital, su 10%, vende casi el 8% a Global Alconava, que es el señor entre canales. Que ahí, por cierto, Fernando, mm, por llamarlo de alguna forma, eso fue otro favor, el último favor en prisa de Payete, el antiguo presidente del gobierno, al gobierno. Es decir, porque se lo vende a unos empresarios que son amigos de José Miguel Contreras, que es puro gobierno, puro PSOE. Sí, bueno, y en esa época todavía estaba Barroso, con lo cual Barroso también Claro. autorizó esa operación. Entonces, claro, entra Alconava y Alconava pues entra con el claro objetivo de retomar el control de la empresa. No tienen, o sea, desde el minuto uno que ellos entraron no tuvieron ningún interés en ser amigos de Google. Lo que pasa es que sus intenciones se fueron revelando con el paso de los meses porque, claro, necesitaban el peso específico para poder tener la voz que le permitiera discutir Orgullian. Orgullian ha hecho muchas cosas, pero una de las cosas muy inteligentes que ha hecho ha sido rodearse de fieles en el Consejo de Administración. O sea, ahora mismo el Consejo de Administración es al 90% apoyando a Orgullian. Diferente puede ser el caso del capital, pero el Consejo está absolutamente alineado con Orgullian porque hay gente que ha puesto el ahí en el traspaso de los últimos meses. Un control que terminó de tomar cuando murió el año pasado Manuel Barroso, que era el gran representante del gobierno y quizás el gran mediador para que esta guerra no llegase a más. Él lograba mantener el control de editorial del país y la SER, a la vez que lograba, de cierta manera, influir en las políticas de Orgullian en la gestión de la compañía. Pero ¿qué pasa? Que al morir Barroso, Alconada se da cuenta que Orgullian quiere ir por libre, quiere recuperar el control de todo y, sobre todo, perpetuarse en el cargo si es que no se le lograba comprar su porcentaje de capital a 300 millones, que eso no se puede pagar, y empezaron a gestionar esta rebelión. Poco a poco han ido hablando con diferentes accionistas, algunos lo tienen más convencidos que a otros. La posición de Videlli, que recordemos, la trajo Orgullian, está ahí, ahora mismo parece que está más cerca de Orgullian que de ellos, pero estuvieron bastante cerca hace unas semanas del bando rebelde, con lo cual la situación ahora mismo es que Orgullian ha intentado recuperar el control editorial aprovechando esta rebelión que iba más, utilizó a Carlos Núñez como chivo expiatorio. El tema de la televisión, y esto yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es simplemente el chocolate del loro de toda la situación y es una excusa de los dos para intentar forzar la máquina. Y ahora pues la situación es bastante compleja porque, por un lado, Orgullian se hace fuerte, no va a salir de ahí por menos de 300 millones, dice él. Yo creo que será menos, pero él dice que son 300 millones porque, como todo buen negociador, tira por lo alto. Y los rebeldes ahora mismo no están ni de lejos de tener ese 51% para sacarle de la presión. Claro, pero fíjate, yo lo digo para ilustrar a quien nos vea sobre algo. Ya no solamente estamos hablando de que llegó de repente un empresario mexicano aquí, atraído por Cebrián, sino que llegaron los cataríes y ya sabes quién era la gran autoridad del Estado que ayudaba a las empresas con a atraer inversión de los países árabes, que era el Emérito, totalmente. El Emirato Emérito. Eso, exactamente, sí, el Emirato Emérito. De hecho, ahí fue, a mí siempre me lo han contado, el que me dio, porque los cataríes estaban buscando invertir en Europa, porque iban a organizar el Mundial de fútbol y querían invertir en determinadas cosas en Europa. Por ejemplo, se compraron el PSG, el Paris Saint-Germain, y en prisa entraron realmente con la excusa de invertir en el diario AS y lanzaron una edición en árabe incluso. Pero es que luego, antes de estos, antes de que llegara Gurlian, yo recuerdo que estaba el dueño de Liberty en Prisa, que era un tal Nicolás Bergruen. Y en Prisa, en la Prisa de Cebrián, a este señor le dibujaban como un filántropo, como un amante de las causas justas. Y realmente lo que pasaba es que este invirtió pasta en Prisa porque nadie más se la prestaba. Y ahora que todos estos se han ido y se ha quedado Gurlian, de repente han reclutado. Es que esto es, de verdad, entiendo que para el espectador es alucinante, pero es que los mercados se mueven muchas veces por favor. Esto realmente al final es un capitalismo de amiguetes. Y han entrado un empresario de ambulancias sevillano que se llama Diego Prieto y el presidente de Balearia, que se llama Adolfo Utor, que se dedica al negocio naviero. Y de repente se mete en el grupo Prisa, que es una ruina. Al final, yo creo que todo esto yo invito a tus oyentes y espectadores a hacer un cuadro como estos que utilizan lo de los True Crime, que te ponen en una pared
todos los sospechosos, Los unidos por culpables. escándalos, unidos por celos y unidos por un montón de conexiones. Pero bueno, sí que es cierto que al final esto nos demuestra solo una cosa, y es que Prisa lleva 20 años quebrada y solamente el poder político la ha mantenido a flote, mediante diferentes acciones, diferentes movimientos, diferentes revoluciones, diferentes revueltas. Yo llegué a contar 4 presidentes en 4 años, hasta antes de que llegara Orgugliar. Con lo cual, eso demuestra que toda la gente que tú has mencionado solo ha entrado por motivos políticos en la empresa. Nadie cree en este mundo, ni ningún empresario es tan idiota para pensar que va a ganar dinero en Prisa. Entras por otras cosas. Orublan ha entrado porque entrar en Prisa le daba una puerta, digamos, una alfombra roja para tener negocios en España. Orgullian tiene muchos negocios en España. El 99% de ellos no se conocen, pero los ha conseguido gracias a la influencia que le da el Grupo Prisa. Y en el pasado poder sentarse con el presidente de gobierno en un mismo despacho. Me imagino que todos los que tú has mencionado pensaban lo mismo. Entrar en el Grupo Prisa no es entrar en un grupo de medios a soportar y a dar dinero. No hemos mencionado, pero el Grupo Prisa ha hecho 4 o 5 ampliaciones de capital en los últimos 20 años absolutamente ruinosas para sus... Ruinosas. Han perdido todo el dinero, pero esto es casi como pagar la cuota de un club social. Entonces, que ahora Orgullian quiera recuperar sus 300 millones me parece casi una broma. Pero lo cierto es que todos han palmado dinero, pero es que lo sabían desde el primer momento. Nadie ha entrado en Prisa pensando que va a ganar dinero. Todos han entrado por influencia política, por manejos del emérito, de los sucesivos gobiernos socialistas, del PP. Porque claro, el PP también ha estado mucho tiempo en el gobierno en Prisa y el acercamiento que tuvo Cebrián con el PP de Mariano Rajoy en su momento fue evidente. Es decir, Hombre, es que cuántas fotografías, Fernando, perdona que te corte, cuántas fotografías se hizo Soraya Sáenz de Santa María con Cebrián en aquel periodo. Pero si es que no me caben encima de la mesa, si las pongo aquí como True Crime. entonces, claro, al final esa empresa ha funcionado con una gasolina de dopaje que es la gasolina del poder político. Entonces, claro, llega un punto en que todos quieren tener ese juguetito, pero como empresa hay que dejar clarísimo que es una empresa quebrada, es una empresa que no es rentable, es una empresa que lleva, bueno, en sus últimos resultados, 4 años perdiendo dinero. En total, en los últimos 4 años, solo en estos años, no contemos el dinero que perdió con Cebrián, ha perdido más de 160 millones de euros en diferentes operaciones. Mucho dinero Entonces, para una empresa que no eso genera no lo dinero. aguanta ninguna empresa en el mundo. Ahora mismo están en bolsa con un valor de mercado de 34 céntimos, como tú apuntabas, que es que cuando salió a bolsa salió a 20 o a 15. O sea, es que es una locura. Salió a 20 euros. Y yo recuerdo hace unos años que decías, te compras, ya solamente puedes comprar El País de los domingos con lo que vale una acción de Prisa. Pero es que ahora es que ya vale 10 veces menos. O sea, es que es... Yo suelo hablar con gente con viejos trabajadores del diario El País, la mayoría de ellos ahora jubilados, que a ellos se les obligó a comprar acciones de Prisa en su momento y de Sogecable. Y ahora mismo, claro, ellos dicen, pues es que ese dinero yo ya lo he dado por perdido, porque es que no sé si en algún momento voy a tener algún tipo de rentabilidad con esto, que desde luego que no lo van a tener jamás. O sea, no sé, que me parece que nos entrampamos en estas luchas políticas. Es un grupo que, lógicamente, al estar tan mal y al airear sus vergüenzas, que ese es otro tema, porque lo normal es que haya divergencias en las grandes compañías de empresas de este país. Prisa no lo es. O sea, Prisa de entrada no es una gran compañía. Es una compañía con un nombre muy bonito, pero que por detrás no hay nada. Pero ¿qué pasa? Pues que felizmente para nosotros los periodistas, pues lo airean todo, es decir, no se guardan nada. Pues podemos ver una crisis en Iberdrola probablemente, pues las hay, pero no se cuentan, porque nadie habla de ellas, o al menos se aceita de manera ordenada a los medios para que no hablen de ellas. ¿Pero qué pasa en Prisa? Pues Prisa genera muchos anticuerpos, es el principal competidor de una editorial, el principal competidor del Grupo Vocento, el principal referente barra competidor de los periódicos nativos más grandes, entre los que no me incluyo el mío, porque todavía somos de tamaño pequeño, pero vamos, Pedro J. Ramírez toda su vida ha soñado con derrumbar el país. Confidencial también, siempre se han comparado con el país y se han puesto como objetivo tumbar al país. Vocento y Editorial lo mismo, que Orgullian haya salido en expansión al día siguiente de rechazar la cadena de televisión y en el cual invitaba a Carlos Núñez a abandonar la compañía, pues no es más que un síntoma de esta guerra de medios que siempre ha estado ahí. Es decir, a mi editorial pues le ha venido Dios a ver con esta entrevista porque la ha situado en el mapa, pero además han hecho mucho daño a Prisa. O sea, a estos, digamos, Prisa es un medio muy odiado y se lo han ganado a pulso,
no te voy a decir que no. Y tanto, joder. Porque la soberbia de sus dirigentes, la soberbia de sus presidentes, la soberbia de sus propios redactores, que eso es una cosa que yo no he visto en ningún otro medio. La soberbia de los redactores de Prisa, del país en concreto, es de una agresividad pasmosa. Bueno, de hecho te voy a decir una cosa, porque me gusta que cuentes eso. Cuando el tal Idafe Martín, hoy asesor de Moncloa, a 70.000 euros o lo que sea al año, se podía que no despotricar contra todos nosotros, a insultar. Nadie en la redacción del País dijo, esta boca es mía, y dijo, esto es una puñetera vergüenza. Todos callaban, y eso es en realidad por lo que tú dices muy bien, Fernando, porque tienen complejo de superioridad, parecen los guardianes de las esencias del periodismo, y todo lo contrario. No, pero es que durante las últimas semanas, meses, años, nuestro periódico, el tuyo y todos los periódicos, digamos, digitales, porque siempre se hace la división entre los periódicos nativos y los periódicos los tradicionales, que serían los legacy media. Pero es que dentro de la división de los periódicos digitales o los periódicos nativos, yo haría otras dos divisiones, que son los periódicos digitales del establishment, que yo pondría a los que tienen más audiencia, no voy a dar nombres para no darle publicidad, y los no del establishment, que somos los más pequeños y que estamos, digamos, más pujantes y que solemos sacar. Pero los periodistas del país, su directora, Andrés Barceló, y muchos de periodistas, que además eso es lo que más me sorprende, incluso hasta me duele, periodistas de a pie, o sea, gente como tú o como yo, que no tiene cargo alguno, pero que se han dedicado a hostigar a los periódicos críticos con el gobierno públicamente, no solo IDAFE, con nombre y apellido, deslegitimando informaciones, llamando a nuestros periódicos nidos de mentira, que hacemos bulos, que nos inventamos las cosas, cuando realmente, si es que hay algún tipo de batalla, es a nivel de directivos, no es a nivel de currículos. Entonces eso, en primer lugar, me parece insultante, y en segundo lugar, les deja a ellos un mal pie. Yo, sinceramente, creo que tú estás de acuerdo conmigo. Nunca voy a señalar yo a un periodista, porque entiendo que un periodista es un mandado. En la famosa guerra del fútbol, la de Vía Digital y la de La Sexta, muchísimos periodistas del país fueron obligados a publicar crónicas. Y yo les compadezco, porque ellos se tuvieron que poner sus prestigios profesionales al servicio de la compañía, y luego muchas carreras fueron destruidas. Luego a muchos de ellos se les dejó en segundo plano, se les siguió pagando su salario, pero se les desterró a la sección de opinión para que se les de primer plano. Pero esos periodistas sacrificaron sus carreras por eso. Y claro, eso al final, yo nunca me atrevería a señalarles, pero claro, al contrario, pues muchos periodistas, muchos de ellos ni siquiera con una experiencia en medio, gente que lleva 5 años trabajando, que le acaban de fichar, se ponen una bandera de apoyar al gobierno, ni siquiera a su periódico, que yo no creo que tengamos sentido. Mira, te voy a decir una cosa, Fernando. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros publicamos lo que tenemos y ellos lo que les dejan. Entonces, a partir de ahí pueden decir misa. En fin, Fernando Cano, esta última parte me ha encendido porque estoy completamente de acuerdo contigo. De verdad, hoy estabas completamente inspirado porque lo has explicado todo perfectamente. Se ve que te gusta el tema. Te leeremos en The Objective porque además seguro que este fin de semana vas a volver a escribir sobre Grupo Prisa. Bueno, pues muchas gracias a ti, Rubén, y para cuando queráis, aquí me tenéis por lo que sea, y siempre a vuestra disposición, y enhorabuena por el programa. Encantado, un abrazo, Fernando. Gracias. Por cierto, todo esto sucede en un grupo que, como ves en esta imagen, lo digo por resumir, porque a lo mejor no hemos sido especialmente explícitos. El Grupo Prisa, el principal accionista, es Amber Capital. Amber Capital es el grupo del Armenio, de Josep Augurlian, y tiene el 30% de las acciones. Es que esto a veces es complicado entender los mercados, por eso te lo quiero explicar, porque realmente quiero ser un poco didáctico y que lo veas claro en pantalla, que puedas parar el vídeo incluso si necesitas un poco más de tiempo para verlo. El segundo accionista es Vivendi. Vivendi es francés. Vivendi es un grupo al que se acusó la izquierda francesa de avivar el Frente Nacional y de avivar la manifestación que tuvo con Éric Zemmour, porque es verdad que era tertuliano de su canal TF1 durante mucho tiempo, y ahí, bueno, le acusaron de todo. El caso es que, y es cierto, que defiende una derecha radical. Vicente Bolloré, que es un octogenario francés, que es empresario, es multimillonario. El grupo Vivendi tiene negocios en muchísimos países del mundo y también está en el grupo Prisa. Y por mucho que te confundan, está aliado con el presidente de Prisa, con el armenio. Y estos dos son, digamos, el frente antigobierno dentro del grupo más progubernamental de medios de comunicación. Puede costar entenderlo, pero realmente, reitero, era muy importante cuando te comentaba que aquí lo que importa es la pasta. Los Polanco, que son los hijos del fundador del grupo,
como consecuencia de una serie de malísimas decisiones, tanto de ellos como de Cebrián, tan solo conservan el control del 7,6% del grupo. Y luego hay una serie de empresarios ahí, Global Alconava, como decía Fernando, que tiene otro 7%. Este 7% se lo compraron a Telefónica. Y ahí están estos empresarios mediáticos y audiovisuales que eran los que estaban presionando porque montaran la televisión. Luego también está también con otro porcentaje, con otro 7%, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, Diego Prieto, 3,1%, que este es el de las ambulancias, también muy ligado al Partido Socialista. Hay un jeque árabe, 4,9%, te hablábamos también de él, Abdullah bin Al-Thani, creo que se llama. Es que esto realmente parece la famosa película de los energéticos, de Pajares y Esteso, cuando estaba el jeque árabe que era Antonio Ozores. Aquí de repente aparece este en el grupo, le traen, le reclutan, con ayuda del mérito, por cierto, y de repente se compra una buena parte del grupo Prisa. ¿Por qué quiere invertir alguien en el grupo Prisa? Pues por lo de siempre, por el mamoneo, por estar, por figurar y por tener una buena posición dentro de los negocios de España, y ya de paso, pues porque le saquen guapo en el periódico El País. Esto es lamentable, pero esto es así. Y cuando realmente se empiezan a quejar de que hay desinformación, de que hay medios de que la audiencia se está yendo de sus medios y está llegando a medios críticos y a medios que te dan una información completa como este, en realidad es porque ya todo el mundo se huele la tostada y se sabe la película. Y aquí los medios de comunicación, sobre todo casos como el de Prisa, responden una buena parte de las veces, y no todas, a los intereses del que manda y de sus accionistas. Y sus accionistas, desde que murió Jesús de Polanco, son de cada uno de su padre y de su madre. Han llegado a pintar, a dibujar como un filántropo a un tipo que realmente era el propietario de un fondo de inversión y era una de las empresas más agresivas durante la crisis económica, con las empresas donde tenía dinero. Gente, precisamente como Bergruen, responsable de recortes gigantescos, de trocear empresas y de despedir trabajadores, por supuesto, en último término. Pero bueno, esto no lo dicen los garantes de esa estupidez que es la justicia social, porque no les conviene en este caso. El grupo Prisa, como puedes ver aquí, que en tantas operaciones se quiere embarcar, el otro día presentaba sus resultados anuales. Y aquí, como te decía Fernando, ha vuelto a perder dinero. Casualmente esto ya no es noticia, pero siempre ocurre. 11,6 millones de euros se dejó el último año. Sus ingresos cayeron el 2,9%. El primer dato lo tienes abajo y el primero arriba. Este programa es de los de parar la reproducción y ver los datos con detalle. Creo que además lo tienes bastante claro ahí. La deuda del grupo Prisa, te he preparado aquí, o sea, este gráfico lo he copiado de ellos. La deuda está actualmente en 750 millones de euros. Llegó a estar, como ves en esta imagen, por encima de los 5.000 millones. Es la siguiente imagen, Iván. Llegó a estar por encima de los 5.000 millones y todavía seguían haciendo operaciones con Cebrián al frente. ¿Y por qué? Pues porque saben que da igual, que tarde o temprano les iban a salvar, o sabían que les iban a salvar algún gobierno o alguna empresa del IBEX que se prestara a la causa. Una empresa que factura menos de 1.000 millones al año y debe 5.000, está absolutamente quebrada. Y eso lo debía, y no quebró, y entre otras cosas fue porque tanto Telefónica como Santander como la Caixa aceptaron que no quebrara, lo decidieron, y ya con el apoyo de los sucesivos gobiernos lo consiguieron. Hoy debe mucho menos, 750 millones de euros, pero también te digo, el año que viene tiene 2 vencimientos de deuda de casi 700 millones de euros. Lo están refinanciando, están intentando refinanciar. La deuda casualmente la tiene otro fondo de inversión del que tampoco van a poder hablar mal en su periódico, que se llama Pinco. Yo lo digo porque esta gente nos da lecciones de periodismo y de vida, de cómo vivir, pero hay de gente de la que no pueden hablar, o porque le deben dinero, o porque sabe que se lo van a poner. Este es el periodismo libre de nuestros días, sin duda. Y llama mucho la atención, reitero, y perdonad este corte, porque Prisa ha sido muy importante para explicar el cambio de perspectiva, el cambio de parecer en muchos asuntos de los españoles más crédulos, que diría yo, que estoy seguro que tú en absoluto te encuentras entre ellos. Es verdad que Cebrián ya lo intentó, en aquel modelo de lector del País, espectador de Canal Plus, progre, con la mente abierta, amante de la literatura francesa, ese progre de los que bebían con el meñique estirado. Pero con Zapatero todo cambió.
con Zapatero nos vulgarizamos. Ahí cambió un poco el tono del país. Ahí nos volvimos menos ambiciosos. España, hasta entonces, yo diría que era un gran país, o por lo menos aspiraba a serlo. Y a partir de ahí se dejó llevar por unas corrientes ideológicas, sociales y económicas que realmente no ocultan que son simpatizantes del socialismo del siglo XXI. Y ahí se creó lo que el gran Pedro Herrero, tienes una entrevista, por cierto, en este canal a él, llama el System Contreras. Y esto es esto es esto. Es mentira. La deuda nos la vamos a tragar. Vamos a pagar de una manera o de otra. Me da igual. Pero nos la vamos a tragar entre todos. Pues ya has oído a Felipe. La deuda nos la vamos a tragar. ¿Eh? Y esto tampoco sería tan raro. Ya nos tragamos que él era de izquierda, ¿te acuerdas? Esto es, santo y seña del System Contreras, el intermedio. El intermedio lo emite A3 Media, pero lo produce Globomedia. Y Globomedia es una de las claves de bóveda, la clave de bóveda, mejor dicho, de ese sistema, que lo que hizo es realmente productos de entretenimiento familiar que le gustaban a todo el mundo, como series o humor, fueron sustituidos por píldoras, series, películas que siempre tenían, incluso programas que tenían ese toque ideológico. Estos fueron los que desbancaron a Cebrián como el hombre más poderoso mediático del país. Así lo quiso Zapatero. Pero sí, tampoco te creas que Cebrián se va a morir pobre, que espero que dentro de muchos años. Esto fue lo que ganó como ejecutivo de Prisa en los años más duros de la crisis económica, en los años en los que Prisa estuvo a punto de quebrar, entre otras cosas porque él lo gestionó muy mal. 15,3 millones de euros. Si es que se lo han llevado crudo. Crudo, absolutamente. Y Cebrián ha hecho fortuna, entre otras cosas, pues porque se supo relacionar muy bien, fue buen periodista, es cierto, mal empresario, pero bueno, como en realidad aquí se premia pero no se castiga, pues al final acaban haciéndose millonarios, acaban ganando mucho dinero. Pero bueno, a lo que iba, porque creo que es un concepto muy interesante de explicar. Contreras, que era el que intentó aplicar y el que aplicó en el país esta nueva manifestación del System Contreras, que era el de la ideología woke, el de los ecofeminismos, y luego el de las múltiples formas de pobrezas que intentan romantizar, desde ir a la lavandería hasta no irse de vacaciones en verano. Ha habido múltiples artículos del país sobre eso que son una tomadura de pelo al lector, son simplemente atentar contra su inteligencia. Pero Contreras, como te decía, y en esta imagen puedes ver, fue uno de los fundadores de Globomedia. De hecho, ahí empezó a hacer dinero. Globomedia es importantísima en este sentido. Y aquí puedes ver que no solamente producía desde Águila Roja, por cierto, emitida en una televisión pública, pagada por todos, Siete Vidas, Aída, Vis a Vis, pero ahí también estaba El Caiga quien caiga. Ahora que se quejan de Vito Quiles, por cierto, otro modelo de periodismo que yo no defiendo, pero que tampoco es nuevo, ni tampoco es una cuestión de derecha, porque eso lo hacían los de Caiga quien caiga. Pero lo hacían contra Aznar. Ahora que lo han vuelto a poner y lo van a tener que quitar porque no lo ve ni su padre, también hacían humor contra la derecha, que no está en el poder, era humor contra la oposición. Pero ese programa tenía un objetivo. Al igual que el Club de la Comedia. En el Club de la Comedia nunca hacían chistes que fueran contra la izquierda, siempre eran contra la derecha. En Sé lo que hicisteis, también. Ahí además contra la competencia. Esto lo ha hecho muy bien siempre Contreras. Es un genio de eso y ha ganado mucho dinero gracias a eso. Y eso lo quería implantar en Prisa. Y eso lo quería implantar en la nueva televisión, en la que iban a poner de maestro de ceremonias de uno de sus programas a alguien que también está tan lejos de la derecha como Javier Ruiz, que siempre ha estado vinculado durante el sanchismo a lo que decían en el Ministerio de Economía sanchista. Y ahí le iban a poner. Y van a activar otra vez el raca-raca de las tertulias. Las tertulias, los tertulianos de su cuerda, los que leen el argumentario, para corregir el desnivel que dice el presidente del gobierno que hay entre la prensa de derechas dominante y la de la izquierda. Es que eso solo lo ve él porque es mentira. Es que no es cierto. Es que es al revés. Ellos dominan todo realmente. Y prueba de ello, de que lo dominan, es, por ejemplo, esta semana cuando se ha producido la gran tropelía de la legislatura, y digo la gran tropelía incluso por encima de la ley de amnistía, que ha sido la de hacernos pagar a todos los españoles la deuda que han contraído solamente unos pocos con su mala gestión. Eso ya es meter una vez más la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Es escandaloso completamente. ¿Te imaginas que Telepedro, la tele de Prisa, hubiera estado activa entonces? Pues solamente hubieras visto esto.
Es que sabían que no podían votar en contra de una propuesta que beneficia a Andalucía, la que más, y que beneficia al conjunto de los territorios. Pero si lo hacían, si votaban a favor, contravenían la instrucción de Génova. Es todo mentira. Todo absolutamente mentira. Están intentando hacernos comulgar con ruedas de molino. Han mutualizado la deuda de Cataluña para ganarse el favor de Esquerra Republicana en Cataluña y en el Parlamento español. 17.500 millones de euros. Van a pagarlos comunidades autónomas que tienen dificultades para mantener los servicios públicos, entre otras cosas, por dificultades presupuestarias, porque ya sabes que aquí en este país todo se gestiona generalmente mal, pero hay cosas que se gestionan peor. Y la Generalidad de Cataluña es una de ellas. Y como al gobierno le convenía, en este momento necesitaba del voto de los independentistas, se lo ha concedido y nos ha intentado vender la moto. Y el propio, el Smithers del gobierno, el Smithers de presidencia, el ministro de Justicia, Bolaños, lo defendía pues como es, como un mandarín, como un mandado. Lo que no harán nunca es reconocer que beneficia a sus comunidades autónomas y beneficia a sus ciudadanos. Y por tanto, esto es el núcleo de la cuestión de lo que ayer sucedió. Lo que es más peligroso es que el señor Feijóo sí estaba dispuesto a que las comunidades autónomas del Partido Popular no tuvieran la condonación de la deuda. Caen tanto en una actitud propia de canallas que necesitan de muchos medios de propaganda, cada vez más potentes, más salvajes, más hostiles, con la propia prensa, incluso. Necesitan de mucho eso para que los ciudadanos se lo traguen. Y necesitan perseguirnos con mucha fuerza para callarnos y para hacer que sus altavoces suenen mucho más fuerte. Porque todo es propaganda, porque necesitan propaganda. Lo que pasa es que yo creo que no contaban con esto. No contaban que un empresario, en un momento en el que todo el IBEX está temeroso de Dios y del presidente del gobierno, y en algunos casos sometido a sus intereses, no contaban con que un empresario francés, mejor dicho, apodado el armenio, pero el francés, no contaban con que les iba a plantar cara. No contaban, y yo me alegro, de hecho, y no contaban con que dentro de ese proyecto gigante, cainita, para tomar el control del discurso del país, que ha implicado ataques salvajes al periodismo libre, no contaban con que iban a tener esos problemas. Como tampoco contaban que el periodismo crítico, el que no depende de nadie, el que actúa con independencia, el que básicamente se limita a exponer datos y analizarlos, como hemos hecho en este programa, no contaban con que íbamos a tener tanta determinación. Y lo que te rondaré, Morena, porque a nosotros no nos va a callar nadie, ni aquí, ni en otros programas de Big One Media, ni en los artículos que verás todos los días en El Independiente que publico bajo mi firma, que es la de Rubén Arranz. No nos van a callar. Y ahora que se están matando entre ellos, permíteme que diga ja, ja, ja. Gracias y buenas noches.